Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar con el tercer módulo del curso, el cual hace referencia a lo que son convertidores DC-DC, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ahondar en el tema, bueno, primero una pequeña introducción a los convertidores, luego vamos a mirar el principio de operación de un convertidor DC-DC para tener como las bases del funcionamiento de estos convertidores. Luego nos vamos a ir a revisar una topología muy común llamada convertidor DC-DC reductor o buck converter. Luego vamos a mirar el convertidor DC-DC elevador boost converter, y este último convertidor lo vamos a dejar para estudio en casa, dado que no, ya con las pocas clases que nos quedan no vamos a alcanzar a revisarlo, ¿sí? Pero se analiza muy similar a los otros dos, entonces no hay problema. Listo. Entonces, sí, cuénteme. Qué pena, profe, interrumpirla. Profe, es que yo tenía unas duditas al final Una pregunta de qué. del taller. Del taller me va a tocar De por la... Discord porque es que no. Listo, profe. Sí, usted tiene mi Discord, sí. Sí, profe, yo le hablo Pues por ahí. vamos a intentar al final. Voy a intentar 10 minutos al final. Solo que pues no quiero como retrasar más la clase porque me preocupa que no alcancemos a terminar el tema, ¿no? Listo, profe. Pero bueno, les voy a dar 10 minutos al final para la duda del examen. Ah, bueno, otra cosa que quería preguntarles es si el último examen prefieren hacerlo así con el taller que coloqué ahora o prefieren hacerlo en la modalidad del primero. ¿Cuál les parece mejor? No sé si alguien quiere hablar al respecto. Yo necesito saberlo porque tengo que empezar a hacerlo, ¿no? Tengo que diseñarlo. El taller, profe. Aló, no escucho. ¿Aló? No sé si alguien tiene alguna opinión, si lo hacemos como con el taller largo o si lo hacemos con el modalidad tipo el primer parcial, que es las 2 horas de clase. Pues, profe, había que analizar, o sea, ¿para cuándo estaría si es taller, para cuándo estaría? Ok, si es taller estaría para, las clases se acaban el 3 de marzo, ¿cierto? Sí, señora. Sería para entregar lo colocaría ese día, 3 de marzo, para entregar el 9 de marzo a más tardar. O sea, Bueno, sí, con ese taller también sí vamos a tener el acompañamiento de ustedes a poder preguntarle en Discord. sí, claro. Pues Y ya, o haría sea, el 3 al 9 porque como el taller es largo, me gasto mucho tiempo revisándolo, ¿sí? Más o menos una semana. Entonces no les puedo dar más tiempo. pues personalmente a mí me gusta mucho más el parcial porque gasta menos tiempo. Igual o sea, se tiene que estudiar, pero gasta menos tiempo. Ya es que los compañeros también pongan a votaciones. Sí, profe, yo opino lo mismo que el compañero, y más que el taller tiene muchísimo más nivel que el parcial, entonces pues lo que hay que estudiar es muchísimo más. Sí, pues Pues 6 días al final de semestre es algo que Sí, cuesta o sea, bastante. al final el tiempo es muy reducido. sí, por eso lo digo también. Entonces, vamos a hacer una votación, ¿cierto? Vamos a hacer una. Todos saben cómo subir la mano, ¿cierto? Acá Señora, abajo les aparece levantar la mano, listo. Entonces, eh, los que votan por taller largo como esta opción, por favor, subir la mano.
Tenemos 3 votos. Si alguien no sabe subir la mano, puede decir, puede hablar por micrófono. Vale, listo. 3 votos. Y por examen, 2 horas, como el primero, por favor, subir la mano. Juan Sebastián está votando doble, creo. Listo, entonces por mayoría veo que ganan, ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tendríamos 15 votos. Entonces lo vamos a hacer con la modalidad del primer parcial, ¿sí? Por mayoría. Pues a mí también me parece que es lo mejor porque ustedes pues pueden ir estudiando desde ya. Apenas terminen este parcial mañana, pueden ir estudiando para el parcial y no van a tener que hacer el taller en la semana de parciales, que es lo que no me gustaría. De igual manera podemos que nos colabore también con un taller así como el primer Claro, corte. claro, yo les subiría un taller para que ustedes tengan ejercicios, se los subo la otra semana para que vayan resolviendo. Y listo, y entonces nos quedaría la primera modalidad. Muy bien. Listo, entonces, bien, ahora sí vamos a seguir con... Entonces ya con esto yo puedo ponerme a diseñar el parcial y... bueno, vamos a ponerle una fecha. Pues a mí me gustaría que fuera rápido, pero no sé ustedes, podría ser el jueves 4 de marzo. No sé si está muy pronto, o si prefieren la siguiente semana. Lo que recomiendan es hacerlo en horas de clase para poder usar la sala Zoom, ¿no? Profe, Entonces yo yo le iba a propongo preguntar jueves a una las 8, cosa. pero no sé. ¿Qué pasó? Profe, yo le iba a decir que si no había posibilidad de que empezáramos, o sea, empezáramos el taller parcial, el parcial antes, o sea, no a las 8, sino un poquitico antes, profe, porque en lo personal, cuando hicimos ese parcial así, pues nos vimos muy cogidos de tiempo. Y creo que no fui yo la única que se vio así. Ok. A ver, problema en la sala Zoom, ¿no? Que no los podría unir en grupos. Sería empezarlo a las 7:30 y que ustedes se unan a la sala Zoom faltando 10 para las 8, pero no sé. La única que se me ocurre. Sí, profe, me parece bien. De todas maneras es un examen corto de 2 puntos y bueno, pues sí. Sería así a las 7:30 y se unen a la sala Zoom faltando 10 para las 8, como por si que lo vayan revisando. Y tendrían 20 minutos para ir mirando qué van a hacer, cómo se reparten. Y cuando entremos ya, pues tendríamos para solucionar dudas, etcétera. Listo. Entonces sería 7:30 a 10. Listo, muy bien. Pero entonces, ¿qué opinan del 4 de marzo? Profe, o sea, nosotros teníamos tema el 3 y el 4 parcial. Terminaríamos el tema el 2. El 2 termina clase. Entonces no sé si el 4 o si quieren después, pues después. Puede ser el 9 o el 11. A mí me parece que sería mejor después. Y mínimo una semana, pero Sí, profe, porque pues la verdad mínimo. no es tan fácil uno de asimilar eso. Ok, entonces sería el martes 9, ¿les parece bien? Sí, profe, mucho mejor. Sí, sí. Listo. Este último tema es más sencillo de todas maneras, ¿no? Pero bueno. Listo, entonces el martes 9 a las 8 de la mañana quedaría el examen.
Muy bien. Bueno, las personas que van solas, bueno, las personas que van solas al parcial, uy, ahí sí me lo ponen difícil. Ahí me lo ponen difícil porque como son dos temas, la idea es que sea uno de convertidores DC-DC y otro de convertidores AC-AC. Las personas que van solas al parcial, bueno, yo diseño otro examen para las personas que van solas. Ahí sí tendríamos que cuadrar la otra semana quiénes van solos y quiénes van en grupos de 2. Porque sí me toca revisar para que le salga de los dos temas algo. Entonces me tocaría diseñar un parcial para los que van solos y un parcial para los que van en grupo, para que alcancen a las 2 horas. ¿Sí? Entonces vayan pensando en los grupos de trabajo, ustedes los pueden hacer y la próxima semana los cuadramos, ¿listo? Luis, ¿tiene alguna pregunta o fue que se le quedó la mano levantada? Ah, no, qué pena, por favor. Vale, listo. Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí. Ok, entonces vamos a mirar primero qué es un convertidor DC-DC. Entonces, en términos generales, como su nombre lo indica, ¿cierto? Y como hemos venido analizando a lo largo del semestre, un convertidor DC-DC hace referencia a un dispositivo que nos permite cambiar principalmente lo que es la magnitud de una onda en continuo. Es decir, a partir de una onda de DC de entrada, vamos a poder obtener una onda también de DC a la salida, pero controlable, regulable, con un valor regulable, siguiendo, colocando una consigna de control que vamos a conocer con el nombre de ciclo de trabajo, ¿sí? Entonces son convertidores, como su nombre lo indica, que nos permite cambiar las características de una señal de DC, obteniendo también a la salida una señal de DC en corriente continua. Entonces, como vemos acá en la imagen, ¿cierto? Vemos una entrada, por ejemplo, una entrada fija de DC, podría ser una batería, podría ser un panel solar. Bueno, un panel solar no sería estas no serían tensiones fijas, pero tendrían un valor de DC dado según la fuente, ¿cierto? Entonces tendríamos acá un valor determinado y queremos, por ejemplo, obtener a la salida un valor de referencia B sub 0. En este caso vemos que si la entrada es BC, B sub 0, para este ejemplo que tenemos acá, es un valor mayor a la entrada. Por ejemplo, la entrada podría ser 12 voltios y queremos a la salida 18 voltios. Entonces debemos hacer acá una transformación, ¿cierto? Una conversión de tal manera que podamos obtener ese nivel de tensión deseado a la salida. Fíjense que también es una señal en corriente continua, pero su amplitud es diferente. De hecho, en muchos convertidores, bueno, hay varios tipos de aplicaciones. En algunos casos se requiere una tensión de salida que varíe, que vaya, por ejemplo, variando, por ejemplo, en un dispositivo empleado para una aplicación de variación de velocidad y un motor en corriente continua. Podríamos requerir una tensión de salida controlable según la velocidad que queremos en el motor, ¿cierto? Entonces necesitamos una tensión de salida que varíe y se regule según la consigna de velocidad del motor y posiblemente el torque, ¿cierto? Del motor. Sin embargo, en otras aplicaciones vamos a requerir que a pesar que la tensión de entrada varíe, la señal de salida sea un valor exacto determinado, regulable, controlable.
o a pesar de que la carga varíe, se mantenga a un nivel dado, ¿cierto? Entonces necesitaríamos un control que siempre nos mantenga una consigna de tensión fija, regulable, siguiendo un valor de referencia. A manera de ejemplo, suponga que la entrada es un panel solar cuya tensión y condiciones de operación varía con la irradiancia, con la temperatura, con posibles sombras, etc. Y nuestra salida podría ser una batería que se carga a tanta tensión. Entonces requerimos ahí un convertidor. Ese convertidor podría controlarse de varias formas, una para garantizar una tensión de salida fija, otra para seguir el punto de máxima potencia del panel, etc. Entonces, es un tipo de convertidor empleado en varias aplicaciones. Les he mencionado unas de las dos, las que más se emplea, ¿cierto? Pero hay varias aplicaciones, regulación de tensión a la salida, etc. Se conocen también con el nombre de convertidores DCS conmutados o troceadores, ¿sí? Ese es otro nombre que se le suele dar. Tipos de convertidores, entonces vamos a tener dos grandes categorías. Uno son convertidores sin aislamiento galvánico, es decir, que no vamos a tener el uso de transformadores entre la entrada y la salida. Por lo tanto, no ofrecen aislamiento. Y los otros, pues son aquellos que van a utilizar aislamiento galvánico. En este caso de convertidores con aislamiento galvánico se suelen emplear transformadores que manejan señales a una frecuencia, generalmente del orden de los kilohertz, y no van a ser estos transformadores tradicionales que se emplean a 60 Hz. ¿Me hago entender? Generalmente se emplean transformadores transformadores que operan en alta frecuencia y su señal de entrada suele ser una onda cuadrada conmutada a esa frecuencia, ¿sí? Entonces, son transformadores, en realidad son más eficientes que los transformadores que empleamos a baja frecuencia. Se implementan a base de núcleos de ferrita u otros materiales, suelen ser macizos y suelen ser más pequeños que un transformador que opera a baja frecuencia con la misma potencia. Entonces, si yo comparo, puede ser 10 veces más pequeño un transformador que opere a 10 kHz a uno que opere a 60 Hz. Entonces va a ocupar mucho menos tamaño y va a ser más eficiente. Y pues nos ofrece ese aislamiento galvánico entre la entrada y la salida del convertidor, ¿sí? Bueno, en el caso de convertidores sin aislamiento galvánico tenemos 4 tipos. Bueno, en realidad hay muchísimos convertidores que han propuesto en la literatura. Quizás estos que les coloco acá en la diapositiva son los más utilizados. Los más comunes pues son el convertidor reductor, conocido como buck converter. Solo nos va a permitir sacar tensiones a la salida de un valor menor a la entrada. No puedo elevar la tensión, sino solo reducirla. El convertidor elevador, conocido como boost converter o troceador elevador, solo nos va a permitir obtener a la salida tensiones mayores a la tensión de entrada. No nos permite reducirla, solo elevarla. Y el convertidor reductor elevador nos va a permitir tanto reducir como elevar la tensión de entrada. El CEPIC, por sus siglas en inglés, Single Ended Primary Inductance Converter, este convertidor también es del tipo reductor elevador, tiene algunas ventajas con respecto al anterior, como mantener una inductancia en la entrada, por lo cual la corriente de entrada tiene menos rizo, entre otras cosas, entonces también es bastante utilizado. Bueno, hay otro que se llama el convertidor Koch por el científico que lo propuso, el ingeniero que lo propuso, su apellido Koch, es muy similar al CEPIC,
también es bastante utilizado. Y hay varias propuestas, como les digo, en la literatura se encuentran bastantes propuestas de convertidores que ofrecen una ganancia mayor entre entrada y salida, entre otros, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar los 3 primeros. En clase vamos a ver el reductor y el elevador. Bien. Y hay otros tipos de convertidores, como les digo, los de aislamiento galvánico. Estos se clasifican, bueno, hay diferentes también, hay bastantes propuestas. De los más comunes, tenemos el convertidor flyback, tenemos los convertidores full bridge y half bridge, que son puente completo y medio puente, que se basan en un inversor en la entrada y luego el sistema de aislamiento galvánico, un transformador de alta frecuencia y luego un rectificador. Básicamente se implementaría con los 2 dispositivos que ya hemos visto, ¿cierto? Inversor, rectificador. Y finalmente tendríamos el convertidor puente completo activo dual, también bastante utilizado. Este convertidor ya suele venir bidireccional y suele ser utilizado para aplicaciones, por ejemplo, para estos nuevos transformadores de estado sólido que buscan reemplazar los transformadores tradicionales, pero están construidos totalmente a base electrónica de potencia y ofrecen una gran cantidad de beneficios, ¿sí? Bien, esto... Les iba a comentar algo y se me pasó. Bueno, ahorita me acuerdo. Bien, entonces vamos a empezar a revisar cómo operan estos convertidores de CDC. Ah, bueno, ya me acordé que les iba a comentar. Entonces, se dice que estos convertidores de CDC son como el análogo de los transformadores que uno emplea, ¿cierto? Pero para el campo de DC, ¿cierto? En los transformadores sabemos que vamos a emplear, vamos a poder hacer la conversión, elevar o reducir una tensión, ¿cierto? O una corriente, dependiendo del número de vueltas del transformador, ¿cierto? Pero esas señales son en corriente alterna. Si quiero señales en corriente continua, pues posiblemente el núcleo del transformador se me sature. Entonces, estos convertidores de CDC serían como el análogo a esos transformadores, solo que iríamos un poco más allá porque son totalmente controlables, conmutarían a alta frecuencia, entonces tendríamos más versatilidad comparado con un transformador fijo, ¿cierto? AC-AC, que se diseñe con un número de vueltas o algunos taps. Estos son mucho más controlables. Pero pues su idea también es convertir la amplitud de señales en corriente continua y poder variarla a la salida dependiendo de nuestra aplicación. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver el principio de operación de un convertidor reductor. Me voy a ir acá al OneNote. Voy a ir al OneNote porque yo sé que es más fácil verlo acá que por puras diapositivas, ¿cierto? Entonces vamos a revisar acá cómo opera en términos generales un convertidor de CDC. Entonces, este en sí no es una de las topologías básicas, no lo es, simplemente es para mostrarles su principio de operación. Este nos va a mostrar el principio de operación de un convertidor reductor. Para lograr el convertidor completo, pues se necesitan otra serie de elementos como unas bobinas, un condensador, otro diodo, etcétera. Pero básicamente nos va a permitir ver cuál es la idea, ¿sí? Entonces, en realidad, este principio de operación es muy, muy sencillo. Vamos a partir acá, que tenemos en la entrada una fuente de tensión en corriente continua. Entonces, igual que en los inversores, nuestra entrada va a estar en corriente continua. Entonces, tenemos una fuente de tensión BS en corriente continua. Voy a pintarla por acá. Esta sería nuestra fuente de entrada. Pongámosle amplitud B sub S.
Acá tendríamos el tiempo. Y queremos obtener a la salida una fuente de tensión de valor promedio menor a la entrada, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es acá, vamos a tener un interruptor electrónico. En este caso vamos a utilizar un transistor, esto es un BJT, conmutado como un interruptor electrónico ideal, de tal manera que lo vamos a modelar así como está a la derecha, ¿cierto? Como un interruptor bidireccional ideal. Bueno, en este caso sería unidireccional porque no tengo el diodo en antiparalelo. Generalmente se coloca acá el diodo en antiparalelo, pero como tengo carga resistiva, pues no, para este ejemplo no es necesario. Entonces acá tendríamos un interruptor ideal controlado. Y entonces la operación de este convertidor se basa en conmutar este interruptor periódicamente con un ciclo de trabajo. Entonces lo primero que voy a escoger es un periodo de conmutación, así como lo hago para los inversores. Entonces yo voy a decir, listo, voy a conmutar este convertidor con un periodo T sub S o una frecuencia de conmutación F sub S. Fíjense que esa frecuencia puede ser 10 kHz, puede ser del orden inclusive de los megahertz para convertidores DCS de muy baja potencia. Empleados, por ejemplo, en dispositivos electrónicos de baja potencia como celulares, podría ser un convertidor DCS operado al orden de los megahertz de muy baja frecuencia. Esto lo que hace reduce la magnitud de los componentes, el volumen de los componentes como las bobinas, etcétera. Bien, entonces tendríamos una frecuencia de conmutación que yo decido. Entonces acá voy a graficar esa frecuencia. Voy a graficar el periodo, perdón. Voy a suponer que el periodo es acá. Bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es cerrar este interruptor durante un tiempo, durante ese periodo, y lo mantengo abierto durante otro tiempo. Entonces, voy a definir una variable que voy a conocer con el nombre de ciclo de trabajo. Y con ese ciclo de trabajo es que vamos a controlar estos convertidores. Entonces voy a definir un ciclo de trabajo D. Ese ciclo de trabajo va a variar entre 0 y 1. Y ese ciclo de trabajo se va a definir como el tiempo en el cual el interruptor va a estar encendido sobre el periodo. Entonces fíjense que yo puedo mantener el interruptor encendido máximo el tiempo T sub S, ¿sí? O lo mínimo sería 0. Por eso este tiempo va a variar de 0 a 1. Supongamos que tenemos acá un tiempo T sub on. Y esta sería entonces nuestra señal de control del interruptor. Vamos a tener que lo mantenemos encendido de 0 a ese tiempo T sub on y lo apagamos el resto del periodo. Entonces esta sería normalizada, esa sería la señal de control de nuestro interruptor electrónico. Periódicamente lo mantenemos encendido un tiempo T sub on y lo apagamos el resto del periodo. Entonces, a partir de esta definición, vemos que ese tiempo T sub on lo vamos a definir como D por el periodo de conmutación. Es decir, el tiempo que mantengo el dispositivo encendido va a ser igual a D por TS, donde D es el ciclo de trabajo y va a variar de 0 a 1. 1 significa que el interruptor está cerrado durante todo el periodo, 0 que está cerrado, que no está cerrado durante ningún intervalo, ¿cierto? Por ejemplo, 0,5 significaría que está cerrado la mitad del periodo.
A veces ese ciclo se expresa en porcentaje. Si yo digo un ciclo del 50% es que el interruptor está cerrado, la mitad del periodo abierto, la otra mitad. Si digo un ciclo del 20% está cerrado el 20% del periodo, abierto el 80%, ¿sí? Y con ese ciclo entonces vamos a controlar nuestro convertidor. Entonces la idea es cerrar el interruptor durante un tiempo igual a D por T sub S, ¿cierto? Y lo abrimos durante un tiempo igual a T sub S menos D por T sub S. Entonces, este tiempo de encendido va a ser igual a D por T sub S, ¿cierto? Y el tiempo en el que lo mantengo apagado va a ser igual a T sub S por 1 menos D. O T sub S menos D por T sub S. ¿Sí? Muy bien. Y esto se repite periódicamente. Entonces, si yo tengo esa definición, yo voy a mirar cuál es mi tensión de salida. Entonces, sencillamente esto es un circuito muy fácil, ¿cierto? Porque pues tengo simplemente un interruptor y mi tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada cuando el interruptor esté cerrado. Y va a ser igual a 0 cuando el interruptor esté abierto, ¿cierto? Simplemente es, dejo pasar la señal de entrada al cerrar el interruptor y la mando a 0 cuando el interruptor esté abierto. Según eso, pues acá mi tensión de salida va a ser igual a B sub S de 0 a T sub 1, que acá en adelante la voy a escribir en vez de T sub 1 como DT sub S, y va a ser igual a 0 de T sub S, perdón, de DT sub S hasta T sub S, ¿cierto? El resto del periodo. Entonces acá nos va a quedar que mi señal de salida acá va a valer B sub S y acá va a valer 0 cuando abro el interruptor. Y esto se repite periódicamente Esto se repite periódicamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, de ahí quizás viene el nombre de troceador, ¿cierto? Fíjese que dejo pasar la señal durante un tiempo y le quito el valor, troceo la señal, le quito el valor durante otro intervalo de tiempo. Es como hacer un... Sí, de ahí vendría ese nombre de troceador, ¿cierto? Entonces, de esta manera, variando este tiempo en el cual el interruptor yo lo mantengo cerrado, puedo variar el valor promedio de esa tensión de salida, ¿cierto? Fíjese que si yo calculo el valor promedio de B sub 0 de T, ¿a qué sería igual ese valor promedio? Entonces, mi periodo es igual a T sub S, ¿cierto? Y tendría que integrar mi señal de 0 a DT sub S, ¿cierto? Porque de DT sub S a T sub S vale 0, entonces la integro de 0 a DT sub S de un valor B sub S. Y eso me da que es igual a BS DT sub S sobre T sub S. Quiere decir que el valor promedio de mi señal es igual a D por BS. Entonces, como conclusión, acá podría decir que estoy variando el valor promedio de mi señal de acuerdo a ese ciclo de trabajo, ¿cierto? Entonces, básicamente yo diría, el porcentaje o el ciclo de trabajo que yo le coloque al convertidor me va a variar proporcionalmente la tensión promedio de salida. Si mi tensión de entrada es 100 voltios y coloco un ciclo del 50%, voy a obtener 50 voltios. Si coloco un ciclo de 20%, voy a tener 20 voltios. Entonces, dependiendo del valor de D, varío proporcionalmente el valor promedio de la tensión de salida.
interesante, ¿cierto? Entonces, básicamente nos enfocamos en trocear la señal, dejar pasar un intervalo de tiempo la señal de entrada y luego la mando a cero durante el siguiente intervalo de tiempo, de tal manera que yo varíe el valor promedio de la señal de salida. Entonces, ese sería el principio de operación de un convertidor reductor. Sin embargo, acá vemos una desventaja. Mi tensión de salida no es una señal constante, es una señal cuadrada, ¿cierto? Que varía a alta frecuencia, pero es una señal cuadrada. Esta señal cuadrada, pues, su valor promedio lo puedo controlar, pero en sí la amplitud siempre va a ser B sub S y siempre voy a tener una señal con una gran cantidad de armónicos, en este caso de alta frecuencia, en múltiplos enteros de la frecuencia de conmutación, que en este caso es T sub S. Puede ser una frecuencia alta, pero tendría una gran contenido de armónicos de alta frecuencia. Entonces, la topología de convertidor reductor o el convertidor reductor ya propuesto busca no solo poder variar esta tensión promedio de salida, sino también que este rizo sea prácticamente cero. Es decir, buscamos que mi tensión de salida en realidad no sea esta onda cuadrada, sino sea en realidad una señal de salida constante con valor igual a D por B sub S. Que no me sirve. Que si puede admitir a Cristian. A Cristian, ok, qué pena, no lo había visto. Me emociono acá y no lo veo. Entonces la idea es, a la salida ya no voy a obtener esta señal de alta frecuencia, sino mi idea es obtener una señal prácticamente continua. Digo prácticamente porque idealmente no se va a poder lograr, pero con un buen, en este caso vamos a verlo como un filtro que nos va a quitar las componentes de alta frecuencia y nos va a permitir obtener una señal prácticamente continua con un pequeño rizo de valor BS por D. Entonces voy a variar la tensión promedio de salida, pero mi tensión de salida va a ser prácticamente una señal de continuo. Voy a quitar todos estos armónicos que veo, ¿cierto? Entonces, la topología de convertidor reductor, que es la que vamos a ver, nos va a permitir obtener esta onda amarilla. Vamos a analizar cuál va a ser el rizo final de esa onda amarilla dependiendo de los componentes que vamos a incluir, porque pues, como les digo, idealmente uno quiere que sea una constante, pero en la realidad va a tener un pequeño rizo. Pero pues esa sería como el modo de operación general de un convertidor reductor. El elevador funciona muy similar, se trocea la señal, ¿cierto? Pero los componentes se van a acomodar de otra manera, de tal manera que en vez de reducir el valor promedio, vamos a aumentarlo por encima de B sub S, ¿sí? Pero funciona también con un ciclo de trabajo que varía de 0 a 1, que me indica cuándo cierro el interruptor, cuándo abro el interruptor, y ahí pues vamos a analizar cómo son las diferentes señales del convertidor. Entonces nos vamos a ir a ver la primera topología de convertidor reductor, bueno, de convertidor de CDC, que sería el convertidor reductor. Entonces acá, cambios conflictivos. No sé qué hice yo. Bueno. No sé qué hice. Vamos a eliminar. A ver si me borra todo. Bueno, listo. Entonces fíjense que esta parte inicial del convertidor va a ser igual, ¿cierto? Tenemos acá la fuente de entrada y acá tenemos el interruptor. Pero de acá en adelante vamos a poner un sistema que lo vamos a analizar por otro lado, pero en realidad lo que va a hacer básicamente es un filtro pasabajas que me va a quitar todos estos armónicos de alta frecuencia. Nosotros lo vamos a analizar por otro lado, pero también se podría analizar por Fourier, por un sistema de filtrado. Entonces acá la salida, antes de conectar la carga, vamos a conectar un circuito compuesto por, si lo vemos acá, vamos a tener una bobina y un condensador.
esta sería la misma carga resistiva, esta donde tengo el B0 va a ser esta misma carga resistiva, pero voy a colocar esta bobina y este condensador que, como les digo, se van a comportar como un filtro pasabajas que me van a permitir quitar los componentes armónicos a la salida de esa tensión y obtener una tensión prácticamente continua. Aparte de eso, hay que incluir acá un diodo. ¿Por qué? Porque fíjense que la corriente no puede variar bruscamente por esta bobina. Entonces, cuando yo abro el interruptor en esa parte del periodo de T por 1 menos D, tengo que proporcionar un camino para esa corriente. Entonces, voy a conectar acá un diodo en esta polaridad para que pueda fluir la corriente libremente por la bobina y no vaya a ser un arco de corriente, ¿cierto? Entonces, esta sería ya la topología de convertidor DC-DC reductor completa tradicional, ¿sí? Entonces vamos a analizar cómo funcionaría esa topología. Bien. Entonces, de nuevo, tenemos acá la fuente de tensión continua, tenemos el interruptor. Este interruptor va a funcionar igual al que les acabé de explicar. Entonces va a ser un interruptor que yo lo voy a cerrar, bueno, lo voy a conmutar durante un tiempo T. Acá lo escrito, se considera un periodo de conmutación T. Bueno, allá lo llamamos T sub S, acá lo vamos a llamar T. Lo voy a conmutar periódicamente. Acá voy a graficar cómo sería esa señal de conmutación de ese interruptor. Voy a alargar un poco más el periodo como para que la gráfica nos quede más claras, pero es una señal periódica con ese periodo, bueno, acá le dijimos que lo íbamos a llamar T, un periodo de valor T, para este caso, frecuencia de conmutación 1 sobre T, y igual al anterior vamos a conmutarlo durante un tiempo, vamos a suponer por acá un tiempo dt, ¿cierto? Durante un tiempo dt ese interruptor va a estar cerrado, entonces fíjese que es el mismo control que teníamos ahorita. Y durante el resto del periodo, que es igual a t por 1 menos d, ¿cierto? Vamos a mantener ese interruptor abierto. Ay, Dios santo. Dejar acá mejor esto. Tiene uno más pulso en el tablero que en este computador. Listo. Bueno, entonces, lo mismo, es un interruptor que vamos a conmutar de 0 a dt y lo dejamos abierto de dt a t. ¿Listo? Y vamos a tener acá un sistema, como les digo, de bobina condensador que se va a comportar como un filtro pasabajas. En realidad, si yo tengo estos dos estados del interruptor, ¿cierto? Voy a tener estos dos sistemas equivalentes, fíjense. Cuando el interruptor está cerrado, es decir, de 0 a dt, este sería de 0. Vamos a escribir acá el intervalo. Cuando el interruptor está cerrado de 0 a dt, fíjense que tengo este circuito equivalente. ¿Qué pasa? Cierro el interruptor, esta tensión de entrada B sub S la voy a ver acá en el diodo, pero se la voy a colocar cátodo-ánodo, ¿cierto? Por lo tanto va a estar polarizado inversamente. Entonces voy a tener acá un circuito abierto, el diodo se abre y voy a tener este circuito finalmente equivalente, ¿cierto? Tener fuente de tensión, bobina, condensador, resistencia, el diodo estaría abierto porque ve la tensión B sub S, pero en polaridad invertida. Y el otro circuito, el otro intervalo que va a ser entre dt y t, en ese caso el interruptor va a estar abierto. El interruptor va a estar abierto
y la corriente que fluye por la bobina, que vamos a ver que es una corriente positiva en este intervalo, esa corriente polariza directamente el diodo se cierra, la corriente fluye por el diodo, esto se comporta idealmente como un circuito, como un cortocircuito, y mi circuito equivalente es este. Entonces, en este caso, va a fluir una corriente desde la fuente hacia la bobina, va a cargar la bobina. En este intervalo de T a T, la bobina se va a descargar y no va a fluir corriente de la fuente al sistema, ¿cierto? El sistema va a estar abierto, la fuente de entrada va a estar conectada, va a estar abierta, ¿cierto? Va a haber acá un circuito abierto y no va a fluir energía hacia el circuito desde la fuente de entrada. Entonces, en este caso, la bobina se va a descargar hacia la carga. Y estos serían los dos estados de operación de este circuito, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a ir a analizar cómo funcionan estos dos circuitos equivalentes cuando está cerrado, cuando está abierto, en una operación periódica, de tal manera que podamos analizar qué tensión obtengo a la salida, cuáles son las formas de onda de estas bobinas, cuáles son las formas de onda de esa tensión de salida, qué tanto rizo tiene la tensión de salida, cómo puedo definir los valores de L y C para obtener un rizo en la corriente y un rizo en la tensión de salida, entre otros aspectos, ¿sí? Y ahí vamos a concentrarnos el resto de la clase. Pero primero entonces vamos a hacer la pausa saludable. ¿A quién le toca hoy? Pausa saludable. Ok, 18 de febrero, Silvia y Dairon. Vi a Silvia conectada, Dairon no. Sí, señora. ¿Silvia va a compartir pantalla o...? Sí, voy a compartir un video, profe. Listo, ahí ya le... a dar la grabación. Listo, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señora. Vale, listo. Bueno, entonces, estábamos acá en el circuito, ¿no? Entonces dijimos que íbamos a analizar estos circuitos teniendo en cuenta estos dos circuitos equivalentes. Para hacer el análisis vamos a suponer algunas condiciones, ¿sí? La primera condición es que el circuito opera en estado estable o en régimen permanente. ¿Qué pasa? Apenas yo conecto este circuito va a haber un transitorio inicial similar al que hemos analizado en los rectificadores y en los inversores, ¿cierto? Donde empieza a cargarse la bobina, el condensador, hasta que llega a un estado periódico en donde ya la corriente por esta bobina y la tensión en el condensador se vuelven señales periódicas también con periodo T, donde T es el periodo de conmutación. Entonces nosotros lo vamos a analizar ya cuando esas señales llegaron a régimen permanente y están en ese estado periódico, ¿sí? Igual a como lo hicimos con los inversores, igual a como lo hicimos con los rectificadores. Vamos a suponer ya que operamos cuando esta señal B y su L y la señal de salida B sub 0 son periódicas. Bueno, vamos a considerar un periodo de conmutación T, ¿cierto? Ya habíamos dicho esta parte, durante el cual el interruptor va a estar cerrado de 0 a dt o un tiempo dt, ¿cierto? Periódicamente. Y abierto durante un tiempo t por 1 menos d, que sería el resto del periodo, ¿cierto? Si yo me vengo acá a este tiempo en el cual el interruptor está abierto, sería t menos dt, que eso es igual a t por 1 menos d. ¿Sí? Entonces tengo el interruptor abierto el resto del periodo. Y esto lo voy a hacer periódicamente.
Vamos a suponer algo muy importante y es que la corriente del inductor no cae a cero. Acá cuando el interruptor está cerrado vamos a ver que la corriente empieza a aumentar desde un valor dado. Empieza a aumentar y en el resto del periodo esa corriente va a disminuir. Va a haber dos opciones. Una de que esa corriente disminuya y nunca caiga a cero, que es la que vamos a analizar nosotros. Se supone que ahí, cuando esa corriente nunca cae a cero, el convertidor decimos que opera en modo continuo, ¿sí? Es este modo continuo de operación. ¿Qué pasa? Si esa corriente nunca cae a cero, estamos acá cuando el interruptor está abierto, este diodo siempre se mantiene cerrado. Si la corriente llegase a caer a cero antes de que conmute el siguiente periodo, este diodo se abre y ya el comportamiento del circuito cambia porque me queda interruptor abierto, diodo abierto y me toca volver a calcular otro estado de operación, ¿cierto? En donde el condensador se descargaría sobre la resistencia y la bobina tampoco tendría corriente. Entonces ese se llama modo de operación discontinuo y no lo vamos a tratar en la asignatura. Antiguamente no se empleaba este modo, actualmente ya se emplea en algunos circuitos electrónicos, por ejemplo, cuando se emplean en celulares y el celular está en modo stand-by o en modo que está prendido, pero yo no lo estoy utilizando, entonces él se pone en un modo como de suspensión, ¿cierto? En esos modos se suelen utilizar esos modos discontinuos de operación, pero pues no los vamos a incluir acá en el curso, ¿sí? No están incluidos. Entonces vamos a suponer que esa corriente nunca cae a cero. Estamos operando en un modo continuo de operación. Ahorita vamos a ver cómo varía la corriente y que es una señal entonces periódica. La otra suposición que vamos a hacer inicialmente es que el condensador de salida, este condensador C, es lo suficientemente grande tal que inicialmente vamos a suponer que esa tensión de salida es constante. Entonces tenemos un condensador tan grande que prácticamente la variación de esa tensión es nula, ¿sí? Sin embargo, eso lo vamos a suponer inicialmente para hacer nuestros cálculos, pero al final vamos a encontrar una relación para mirar cuál es el rizo de esa tensión dependiendo del valor del condensador y de la frecuencia de conmutación. Entonces es una suposición inicial, pero al final vamos a poder definir una ecuación para poder diseñar ese condensador según un rizo determinado a la salida. Y lo otro que vamos a suponer es que los componentes son ideales. Entonces la bobina ideal no tiene pérdidas, el condensador ideal no tiene pérdidas, el interruptor es ideal, se cierra instantáneamente, no tiene pérdidas por conducción, el diodo es ideal, etc. Entonces, esas son algunas de las suposiciones que vamos a hacer para analizar este circuito. Si ya uno tiene en cuenta pérdidas, etcétera, pues el análisis se vuelve un poquito más complejo, pero se puede hacer, por ejemplo, para determinar la eficiencia de este convertidor, los tiempos de respuesta de los interruptores también decrecen esa eficiencia. Acá el condensador, por ejemplo, suele tener una resistencia serie que también baja la eficiencia, la relación de transformación del convertidor, entre otras. Entonces ahí, inicialmente, nosotros acá en el curso vamos a suponer que todos los componentes son ideales, pero hay libros y hay muchos autores que han propuesto su análisis bajo condiciones no ideales y también por simulación uno lo puede analizar, ¿sí? Bien, listo. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, vamos a analizar estos dos circuitos. Entonces, partiendo acá en el primer intervalo de 0 a dt, ¿cierto? Cuando el tiempo varía de 0 a dt, el interruptor está cerrado, ¿cierto? Acá le ponemos un alto a la señal de conmutación del interruptor. Si el interruptor está cerrado, vamos a mirar a qué es igual la tensión en la bobina. Acá no me quedó bien este menos. Bueno, fíjense que la bobina va a haber una tensión igual a B sub S menos B sub 0, ¿sí? Entonces, esa B sub L
que es la tensión en la bobina, es igual a B sub S menos B sub 0, ¿cierto? Y por operación, bueno, por definición acá, la tensión y la corriente de la bobina, si esta es la corriente de la bobina, ¿cierto? Y su L, se relacionan como L por D y L de T, ¿cierto? Entonces tengo que tensión en la bobina B sub S menos B0 y la corriente se relaciona con la tensión como B sub L es igual a L de I de T, ¿sí? Entonces fíjense que hemos supuesto dos cosas. La primera, que esta tensión de salida es prácticamente constante, lo que quiere decir que esta resta acá, B sub S menos B0, también es prácticamente constante. Si yo voy y la grafico acá, B sub L, voy a tener que es una tensión, perdón, voy a pintarla un poquito más bajita, voy a tener que es una tensión constante, aproximadamente constante, ¿cierto? Como supuse que la tensión de salida es constante, entonces voy a decir que es constante de valor B sub S menos B0. Ahorita vamos a demostrar que este convertidor es un reductor. Como es un reductor, ¿cierto? La tensión de salida sería menor a la tensión de entrada, por lo tanto esta tensión en la bobina es positiva, ¿sí? Ahorita demostramos esa relación de por qué es reductor. Por ahora, para entender por qué esa corriente aumenta, vemos que si B0 es menor a B sub S, esa tensión B sub L es positiva y es una constante, ¿cierto? Esto hace que la corriente aumente de forma lineal. Si yo grafico por acá la corriente del inductor, ¿cierto? Si yo grafico la corriente del inductor, fíjense que acá, si despejo el de I sub L de T, voy a tener que esa pendiente es igual a B sub S menos B0 sobre L, ¿cierto? Como B sub S menos B0 es una constante, esa pendiente va a ser lineal. La corriente va a aumentar de forma lineal. Y como estamos en régimen permanente, vamos a suponer acá que aumenta desde un valor I sub 1, que luego lo vamos a calcular. Si fuera desde cero, ¿cierto? Si tuviésemos en cuenta el transitorio y esto está descargado, pues aumentaría desde cero. Pero como ya lo estamos analizando en régimen permanente, va a aumentar desde un valor I sub 1 hasta un valor, voy a suponer que es un valor por acá I sub 2. Y es una corriente que aumenta de forma lineal. Y esa pendiente va a ser igual a BS menos B0 sobre L, ¿cierto? Depende del valor de L y del valor de las tensiones de entrada y salida. Entonces es una corriente que aumenta de forma lineal. Yo puedo acá aproximar o encontrar, bueno, el hecho de que sea lineal, podría encontrar a qué es igual este rizo de la corriente, este delta I, o la variación de la corriente, que lo voy a definir como I2 menos I1. Y lo voy a definir como un valor delta I. En este caso sería delta I sub L, ¿cierto? Entonces este rizo o esta variación de la corriente en un tiempo de t, yo la voy a poder escribir de la siguiente manera. Entonces yo puedo decir que ese delta IL, que varía en un tiempo igual a 0 a dt, sería en un tiempo dt, ¿cierto? Esa pendiente va a ser igual a B sub S menos B0 sobre L, ¿cierto? Yo podría hacer esa deducción si esto varía linealmente, ¿sí? Y yo puedo decir que el rizo de esa corriente, ese delta IL, va a ser igual a B sub S menos B0 por D por T, ¿cierto? Sobre L, ¿sí?
Y ese es el rizo en el cual varía mi corriente de 0 a dt. ¿Sí? Ese sería el comportamiento en esta mitad del ciclo. Bueno, en esta mitad del ciclo no, de 0 a dt. ¿Sí? Depende del valor de d. Bien. Y ahora vamos a mirar el comportamiento del circuito cuando el interruptor está abierto, es decir, de dt a t. Entonces, fíjense que de dt a t, esta corriente y su L es positiva. Al ser positiva, acá valdría un valor I2, ¿cierto? Esa corriente me cierra el diodo se polariza directamente y empieza a fluir una corriente. Fíjense, la polaridad del diodo está ánodo-cátodo, va a poder fluir una corriente acá en este sentido de ánodo a cátodo. Entonces, abro el interruptor, la corriente que fluye la bobina empieza a fluir por el diodo se polariza directamente y es supuesto que está en modo operación continua, es decir, que esa corriente no cae a cero antes de dt del periodo, ¿cierto? Por lo tanto, el diodo sigue conduciendo hasta el tiempo t, ¿sí? De esta manera, este sería nuestro circuito equivalente en este intervalo y la tensión que ve la bobina va a ver una tensión igual a, ve, todos los menos se me desaparecieron, igual a menos B0. Fíjense que el positivo acá de la bobina lo estoy conectando al negativo de la salida acá por el diodo. Entonces yo puedo decir que B sub L es igual a menos B sub 0 y se vuelve y se cumple la relación, ¿cierto? Que es igual a L por D y L de T. Entonces me voy a venir acá a graficar la tensión en la bobina. Tengo una tensión negativa. Una tensión negativa. Entre dt y t, ¿cierto? Bien. Entonces, una tensión negativa entre dt y t. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, y he supuesto que B sub 0 es aproximadamente constante. Si B sub 0 es una constante, la tensión que le estoy colocando a la bobina es una constante negativa. Por lo tanto, si me fijo en la pendiente, veo que va a ser negativa. Delta I L de T va a ser igual a menos B0 sobre L. ¿Qué quiere decir? Que esa corriente va a empezar a decrecer, se va a empezar a descargar en la resistencia, ¿cierto? Y va a variar de forma lineal. Si supuse que B sub 0 es constante, variaría de forma lineal entre dt a t. Entonces yo voy a venir y voy a graficar acá la corriente resultante. Va a ser una corriente que decrece de manera lineal y como hemos supuesto que esto ya está operando en modo periódico o en régimen permanente, lo que aumentó acá, esta corriente lo tiene que disminuir y se empieza a repetir. Este valor de I1 se repetiría acá en el tiempo t. ¿Sí? Esto se debe a que estoy conmutando periódicamente el interruptor y en régimen permanente estas señales se vuelven periódicas, ¿cierto? Entonces, lo que aumentó acá de 0 a dt lo debe disminuir acá de dt a t y debo llegar otra vez al valor I1 y esta señal se vuelve periódica con el mismo periodo de conmutación. Y esto se empieza a repetir acá periódicamente. Entonces, fíjense que va a bajar acá un valor delta IL, ¿cierto? De dt a t, cuya pendiente está definida por el valor de la tensión de salida sobre la inductancia. Y puedo hacer otra vez una aproximación, ¿cierto? Fíjense que voy a tener que ese delta IL también lo voy a poder aproximar en función ahora del tiempo acá cuando el interruptor está apagado y de el valor de la tensión que tiene el interruptor en ese intervalo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría ahí la ecuación?
¿Alguien nos puede decir cómo nos quedaría la ecuación según este análisis que hicimos en el otro intervalo? Entonces, ¿qué tanto disminuye acá? Va a disminuir también un delta IL, ¿cierto? Vamos a tener que acá la corriente cae un menos delta IL. ¿Durante qué tiempo? ¿Qué es igual a este tiempo? 1 menos D sobre T. 1 menos dt. Perdón. T menos dt, ¿cierto? O sea, T por 1 menos D. Fíjense que de acá a acá tendría un tiempo de T menos dt o T por 1 menos D, ¿cierto? Entonces tendría acá T menos dt, este tiempo, esta variación de tiempo. Entonces nos queda, disminuye delta IL en un tiempo T menos dt y eso es igual a menos B0 sobre L, ¿cierto? De acá entonces puedo despejar también este valor de delta IL, ¿cierto? Entonces me dice que el rizo de esa corriente va a ser igual a, este menos M va, me queda igual a B0 por T por 1 menos D sobre L, ¿cierto? ¿Sí vamos ahí? Entonces fíjese, lo que aumentó acá lo disminuye acá en el otro periodo y esa sería la corriente que veo acá por la bobina. Entonces estoy suponiendo una tensión de salida constante, una corriente por la bobina que varía linealmente de 0 a t, aumenta, disminuye linealmente de t a t, ¿cierto? Y la pendiente o el rizo pico a pico mejor, la pendiente no, sino el rizo pico a pico, lo que varía esa corriente es igual a delta IL. Y tengo dos ecuaciones para esa corriente. En el intervalo de 0 a dt vale Bs menos B0 por dt sobre L, y en el intervalo de t a t valdría B0 por t por 1 menos d sobre L. Fíjense que ese delta I es igual en los dos intervalos porque esta corriente ya es periódica. Lo que quiere decir es que yo puedo igualar estas dos ecuaciones, ¿cierto? Este delta I acá va a ser igual a este delta I de cuando el interruptor está abierto. Y si yo igualo estas dos ecuaciones, voy a poder encontrar una relación entre la tensión de entrada y de salida. Entonces estos L se me cancelan, estos T se me cancelan. Y acá voy a encontrar lo siguiente, voy a encontrar que Bs por D menos B0 por D, ¿cierto? Es igual a B0 menos B0 por D, ¿cierto? Esto también se me cancela y me queda que la tensión de salida es igual a B sub S por D. Fíjense que hemos llegado a la relación que teníamos mire que hemos llegado a la relación que encontramos acá, ¿cierto? Para este convertidor conmutado, sencillo. Pero mi tensión de salida la hemos supuesto una tensión constante de valor B0. Entonces este convertidor nos permite obtener esa tensión de salida aproximadamente constante, cuyo valor promedio varía según el ciclo de trabajo y sería un reductor teniendo en cuenta que ese D, que es el ciclo de trabajo, varía de 0 a 1, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir es que la tensión de salida yo la puedo variar de 0 a B sub S, siendo este un convertidor reductor, y esa tensión promedio de salida está regulada o la puedo controlar mediante ese ciclo de trabajo. Si varío el ciclo de trabajo, puedo controlar ese valor de tensión de salida promedio que obtengo, ¿cierto? Por ahora hemos considerado esa tensión de salida constante, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar en realidad qué rizo tiene esa tensión de salida en función de ese valor del condensador, ¿sí?
Bien, entonces esa sería la relación de un convertidor reductor. Bueno, entonces me habían pedido un tiempo para, ya creo que no alcanzamos a ver el resto, entonces lo veríamos el martes. Entonces me han pedido un tiempo para dudas del parcial, ¿cierto? Karen creo que me había dicho, entonces si quiere vamos a dejar estos 12 minutos Sí. que nos quedan de clase para las dudas. Entonces no sé, Karen. Pero esto estaba como revisando y si quiere mejor sí en consulta personal porque le tengo que compartir varias pantallas y creo que nos demoraría más. Sí, yo también. Ah, bueno, listo, sí, me va a mostrar y la solución y todo eso sí creo que es mejor personal, ¿no? Entonces no sé a qué horas cuadraríamos. Profe, yo estoy disponible a la hora que usted diga. Si quiere ahorita a las 10 apenas terminemos clase. Ah, bueno, listo, sí. Si quiere a las 10 por el Discord, ¿listo? Vale, profe, me parece bien. Vale, listo. No sé si alguien quiera preguntar algo o se hace también por el Discord. Profe, yo sí quisiera que me guiara un poquito en el punto 4.2, en esa señal de la PWM, que estoy algo perdido, la verdad. Ok, a ver. Vamos a abrir por acá. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señora. Ok, entonces en el cuarto punto, ¿cuál era? El 2. Ah, bueno, en el cuarto punto 2. Entonces en el cuarto punto 2 es un convertidor de CDC, perdón, es un inversor, me quedé en la clase yo. Es un inversor de potencia, ¿cierto? Puente H completo. Ese inversor, les decimos acá que se conmute mediante la técnica PWM unipolar, ¿cierto? Con una señal triangular de 1 kHz. Entonces, lo que les estoy diciendo es, que estamos aplicando, acá están viendo el OneNote, sí. Sí, señora. Que estamos aplicando esta técnica, modulación por ancho de pulso unipolar, esta técnica que resalté en rosado, ¿sí? Entonces, en esa técnica, ¿qué tenemos? Fíjense que allá les digo, es una señal triangular, esta señal triangular de comparación es una señal triangular a 1 kHz. Lo que me están diciendo es, esta señal va a conmutar a 1 kHz. Y es una señal triangular. Y voy a tener dos señales de referencia, ¿cierto? Que serían esta señal sinusoidal y la señal sinusoidal negada. Entonces, si recuerdan en esta técnica, la señal de referencia, esta señal A sub ref, es la señal que yo deseo obtener a la salida. Ahí les dicen cuál es la señal que deseo a la salida. Necesitamos una señal a 50 Hz a una tensión RMS de 200 volts RMS. Entonces ahí nos están diciendo cuál va a ser esa señal de salida, ¿cierto? Es esa señal de referencia. Y la negada se va a utilizar para la conmutación de la otra rama. Entonces vamos a seguir esta lógica para conmutar el interruptor. La idea es montarlo por simulación, ¿cierto? En el 2B. En el 2B es montarlo por simulación. Acá solo es definir la señal triangular y las señales de referencia, ¿cierto? Según, para obtener esta tensión a la salida. Una señal sinusoidal a 50 Hz, 200 volts de RMS. Esa prácticamente es nuestra señal de referencia, ¿cierto? Sería esta señal de referencia y aparte tenemos la señal negada, ¿sí? Y a partir de eso, entonces nos vamos a ir a simularlo. ¿Cómo lo simulamos? Entonces vamos a montar una señal triangular en el software a 1 kHz y ahí dijimos que la amplitud de nuestra señal triangular era igual a BDC, ¿cierto? Acá dijimos que esta amplitud es BDC, de BDC es la tensión de alimentación del puente.
y nos vamos a ir a compararlo. Entonces, ¿cómo generamos los pulsos? Lo que les decía, la primera rama, S1 y S4, los pulsos se generan comparando la señal sinusoidal, o sea, esta VREF, la señal deseada, con la triangular. Y los pulsos de la segunda rama se generan comparando la señal negada, es decir, esta señal con la triangular, ¿sí? Entonces, ¿sí me entienden esta lógica o no sé si estoy ahondando de más o la sigo explicando? No, sí, señora, ya es que tenemos era, S200 era como tal la referencia, no la de los pulsos. Estaba Ah, un ok. poquito mal de conceptos ahí. Ah, listo. Entonces ahí ustedes hacen la lógica de conmutación ya en MATLAB. Entonces, si la de referencia es mayor a la portadora, si esta amarilla es mayor a la triangular, pues conmutan el interruptor S1 y si no conmutan S4. Y lo mismo con la otra rama, ¿cierto? Si menos BREF, que es la señal azul, es mayor que la triangular, conmutamos S3 y si no, conmutan S2. Lo montan en MATLAB o en PSIM y les debe salir una señal así, claro que les va a salir esto, muchísimos pulsos porque va a conmutar a 1 kHz y la señal de referencia está a 50 Hz. Pero la fundamental de esa señal de salida debe ser la señal deseada, que es una señal a 50 Hz, 200 volts RMS. ¿Sí? Tienen que corroborar eso en la simulación. Cuando haya en Fourier, pues miran que la fundamental corresponda a lo que estamos buscando acá, ¿sí? Y pues eso lo comparamos con esta otra modulación de pulso único, a ver cuál es mejor, cuál es peor, etcétera, ¿sí? Sí, esa sería entonces ese punto. Profe, y otra cosita ahí del inciso B, o sea, toca hacer la serie de Fourier, pero esa serie de Fourier está en términos de el D, y pues para simplificar toca hacer bastante cálculo. En el ¿Pero momento de el entregar 1B o el el 1? 1B, sí señora. Sí. Ese es una serie de Fourier y pues las integrales quedan en función de D y todo eso. Entonces, toca hacerle todo el procedimiento para obtener el azúcar bien reducido o solamente se puede volver la expresión y luego colocar la respuesta. O sea, ustedes obtuvieron todo en función de varios cosenos, ¿cierto? De Sí, n señora. omega t. Pueden poner, por ejemplo, haciendo el análisis por MATLAB, obtuvimos que cuando K es par es 0, cuando K es impar es 0, no sé. Cuando es múltiplo de tanto es 0 y el resto valdría tanto. Pueden poner eso haciendo el análisis en MATLAB y llegan a la solución. O sea, yo les decía la clase pasada, listo, esto les va a dar, no sé, coseno de n omega t más coseno de n pi quintos, no sé qué, no sé, me lo estoy inventando. Ah, no, acá no iría t, ¿no? Omega pi más coseno de n pi s omega menos coseno de, no sé, les puede dar una expresión así larga. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, esto lo metemos en MATLAB, lo evaluamos para diferentes n. Entonces para n par, ¿cuánto me da? Para n impar, ¿cuánto me da? Y finalmente entonces el a sub n nos da igual a tanto. ¿Sí? O sea, meter esta expresión, por ejemplo, en MATLAB y analizarla para n impar, n par, cuánto vale los a sub n, cuánto vale los b sub n, y ahí van a llegar a una expresión más sencilla. ¿Sí? De hecho, van a ver que siempre que n es impar, llegamos a que esto vale, no sé, raíz de 3 medios o menos raíz de 3 medios, o dependerá de la amplitud, ¿cierto? Entonces sí pueden poner que analizándolo por MATLAB se llega a tanto. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Vamos bien por ahí. Listo, nos quedan solo 2 minutos, no sé.
Nos quedan solo 2 minutos, ¿no? ¿Qué podríamos ver en 2 minutos? Bueno, podríamos ver estas propiedades de operación. Bueno, entonces veníamos analizando ese convertidor reductor y llegamos a la relación entrada-salida, ¿cierto? Entonces, para analizar el resto de señales, acá nos hace falta, vamos a graficar, entonces en la próxima clase, cómo es la corriente por este condensador, para poder graficar la tensión de salida y mirar cómo podemos aproximar el rizo de esa tensión de salida, ¿sí? Bueno, no creo que alcancemos a ver estas propiedades, entonces mejor grafiquemos esta corriente de entrada. La corriente sí la podemos graficar acá rápidamente. Grafiquemos la corriente acá por la fuente. ¿Cómo sería la gráfica de esa corriente? Vamos a hacerla por acá. Entonces, fíjense que la gráfica de esa corriente de 0 a dt, si venimos acá a este circuito, esa corriente es igual a I sub L. Y de dt a t, esa corriente es igual a 0. Entonces, me va a quedar una corriente de la siguiente manera. De 0 a dt igual a I sub L, estaríamos igual a esta corriente de arriba morada, ¿cierto? Que varía de un valor I sub 1 a un valor I sub 2. De 0 a dt, y de dt a t valdría 0, ¿cierto? Entonces me quedaría una forma de onda de la siguiente manera. La corriente entrada igual a la corriente por la bobina de 0 a dt y 0 de dt a t. Esto lo que me quiere decir es que va a haber una transferencia de energía solo en el intervalo de 0 a dt. De dt a t, la fuente de entrada está desconectada del circuito, ¿sí? Ahí se ve la operación troceadora. Entonces, de 0 a dt, corriente de entrada igual a la corriente de la bobina de dt a t 0, y solo habría una transferencia de energía de 0 a dt, ¿sí? Durante el tiempo en el que el interruptor está cerrado. Muy bien, listo. Entonces, yo creo que dejamos por ahí. Y la otra clase terminamos acá con el análisis de la tensión del condensador, el valor de la bobina para obtener un rizo máximo, entre otras cosas, ¿sí? Listo. Entonces, cualquier pregunta me la pueden hacer por el Discord. Yo voy a estar pendiente. Y con Karen, entonces nos hablamos ahorita en unos 5 minutos que descargue la grabación, porque si no se me traba. Entonces, por ahí en unos 5 minutos por Discord, ¿listo? Listo. Listo. Muy bien, entonces nos vemos. Yo les subo los horarios de las sustentaciones porque el lunes a las 7:40 empezaría los primeros. Se los subo esta tarde al sistema para que estén pendientes. Ahí va a estar la sala de reuniones por Zoom en donde se va a realizar, ¿listo? Por favor, estar puntuales. Porque si se retrasan, pues van a retrasar al siguiente grupo, entonces esto se nos forma ahí un desorden terrible. Entonces, por favor, estar puntuales a la hora de la sustentación. Deben procurar tener la cámara encendida para yo saber quién está contestando. Y listo, esas serían como las recomendaciones para la sustentación. Deben estar los 2 estudiantes del grupo. Si están solos, pues solo la persona que resolvió el parcial. Si es en grupo, deben estar los 2, si no el otro sacaría 0 en la sustentación, ¿sí? Entonces, deben estar los 2, mantener la cámara encendida y listo. Listo, entonces nos vemos el lunes. Y si tienen preguntas, por Discord. Listo. Chao, chao. Entonces, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Profe.